Bienvenido al canal Last Down Stories. Compré billetes de lotería para mis suegros, pero accidentalmente me equivoqué en 2 números. Mis suegros me llamaron gafe, diciendo que arruiné la oportunidad de la familia de hacerse rica. Mi esposo incluso me empujó por las escaleras, rompiéndome la pierna, pero al día siguiente se extrajeron los números de la lotería y el billete que arruiné en realidad ganó el premio mayor de millones. Mi esposo y mis suegros recibieron una gran bonificación, pero no sintieron culpa hacia mí y me arrojaron discapacitada al sótano para que me las arreglara sola. Nadie lo sabía. Al día siguiente trajo un aterrador apocalipsis de hielo. Durante 3 meses seguidos, el mundo se congeló y me congelé hasta morir en el sótano. Abrí los ojos y me encontré renaciendo en el momento de comprar un billete de lotería. En esta vida, disfrutaré de una barbacoa junto a la chimenea mientras los veo morir congelados poco a poco. Señorita, lo siento, pero cometí un error con uno de los números de su billete de lotería. El dueño de la tienda se disculpó con yo en la lotería, con el billete en la mano. Un escalofrío inimaginable me recorrió el corazón. El dependiente continuó: introduje la secuencia de números que querías incorrectamente. Al oír esa voz familiar, instintivamente me abracé con fuerza. A pesar de ser pleno verano, sentí oleadas de frío. Era el dolor de mi vida pasada, grabado en lo más profundo de mis huesos. No puedo creer que realmente haya renacido. En el chat familiar, mi suegro, mi suegra y mi marido me enviaban mensajes insistiéndome en que comprara billetes de lotería. Mi suegro era muy impaciente, una mujer inútil, ni siquiera puede soportar un nieto. Date prisa y compra los billetes de lotería. No retrases mi gran premio. El tono de mi marido era aún más cortante. Vieja bruja, ¿has estado fuera tanto tiempo? ¿Estás bromeando afuera? Mi suegra también me regañaba. Cosa inútil. No olvides comprar comida al volver. ¿Estás intentando matarnos de hambre? Mirando el chat del grupo familiar, una oleada de ira subió a mi corazón. Mis suegros son todos entusiastas de la lotería que aman comprar billetes de lotería, fantaseando con hacerse ricos todos los días. En mi vida anterior, me dieron un conjunto de números y me dijeron que saliera a comprar billetes de lotería. Se los envié al dueño de la lotería, pero el dueño ingresó accidentalmente algunos números incorrectos para ahorrar unos dólares. No reimprimí el billete y simplemente me quedé con el incorrecto, llevándome a casa inesperadamente el billete de lotería mal impreso. Cuando mi suegro vio que había comprado el billete equivocado, montó en cólera en el acto, llamándome perdedora de dinero y culpándome por arruinar su oportunidad de hacerse ricos. Mi esposo también dijo que era de mala suerte y me golpeó hasta que sangré por la cabeza. Tenía miedo de que me golpearan hasta la muerte, así que me escondí en el hueco de la escalera afuera, pero mi suegra me empujó escaleras abajo, lo que me hizo romper la pierna. Nunca en mis sueños más locos imaginé que al día siguiente se anunciarían los números ganadores de la lotería. El billete de lotería que compré accidentalmente por error en realidad ganó el gran premio de 20 millones. Los suegros estaban encantados e inmediatamente se apresuraron a reclamar el gran premio, pero después de ganar el premio y hacerse ricos, no mostraron ni una pizca de remordimiento por dejarme lisiado. No solo no sentían culpa, sino que como tenía las piernas rotas, temían gastar dinero en mi tratamiento y me arrojaron al sótano del complejo residencial para que me las arreglara solo. Todos los días me tiraban un tazón de sobras como si alimentaran a un perro. Había planeado divorciarme una vez que mis heridas sanaran, pero nunca esperé que llegara el apocalipsis. Las temperaturas globales se desplomaron rápidamente, bajando de más de 30 grados a poco más de 10 grados, luego a 0, e incluso por debajo de menos 30 grados en solo unos días. El mundo entero parecía congelado. Entrando en un reino helado, dejaron de traerme comida. En el sótano, soportando el frío y el hambre, finalmente encontré un final trágico. Sin embargo, tal vez en los cielos se apiadaron de mí. De hecho, renací. Ahora mismo, queda menos de una semana para que llegue el apocalipsis de hielo global. Una llama se encendió en mi corazón. Esta vez, definitivamente me vengaré. Me aseguraré de que mueran una muerte miserable. Le dije al dueño de la lotería: jefe, está bien si cometió un error, también tomaré el equivocado, le pagaré de nuevo y por favor imprima otro boleto con los números correctos para mí. El boleto de lotería correcto va para la familia de mis suegros. El equivocado ganará el premio mayor, y me pertenece. Pronto, los boletos de lotería se imprimieron. Sostuve 2 boletos de lotería en mi mano y, siguiendo mi rutina habitual, pasé por el mercado para comprar víveres para cocinar para esa familia de villanos, pero esta vez no compré comida que pudiera durar mucho. En cambio, escogí deliberadamente los artículos más baratos y perecederos. Después de todo, no comerían mucho más tiempo. Cuando llegué a casa,
mi suegro estaba en su estudio, analizando números para el próximo sorteo de lotería. Mi esposo está jugando con su teléfono en el sofá, charlando con otras mujeres. Mi suegra está ocupada jugueteando con sus joyas de oro y plata, siempre cree que el dinero se depreciará. Y estas piezas de joyería son las más confiables, gasta toda su pensión en comprar estas baratijas, pero no sabía que cuando la cosa preciosa, después de que entré en la casa, mi suegra rápidamente dejó su colgante y buscó a tientas para esconderlo. Como si temiera que se lo arrebatara, dijo con desdén, ¿por qué regresaste tan tarde? ¿De verdad estabas bromeando? Al escuchar esto, mi esposo inmediatamente levantó el pie y me pateó, rugiendo, si te atreves a bromear, te mataré. Apreté los dientes por el dolor y me puse de pie, entregándole el boleto de lotería a mi suegro. Aquí está el boleto de lotería que querías, está impreso. Miró el boleto, revisó los números y confirmó que coincidían con los correctos que había enviado previamente. A mí la sintió con satisfacción, cosa inútil, al menos eres bueno para algo. Luego se dio la vuelta y volvió a estudiar sus billetes de lotería. Mi suegra vio los comestibles que compré, muchos de los cuales no eran frutas y verduras muy frescas que no durarían más de unos pocos días. Comenzó a regañarme de nuevo, eres tan estúpido, ¿por qué compraste estas verduras podridas? ¿Por qué no conseguiste frescas y compraste tan poco? ¿Quién puede comer esto? Le expliqué en voz baja al mercado. Tenía un descuento hoy, estas verduras eran muy baratas y la mitad eran gratis. Al escuchar esto, mi suegra finalmente pareció satisfecha, me arrojó las verduras. ¿Qué estás mirando? Ve a cocinar ahora. En mi corazón deseaba poder envenenar su comida y acabar con sus vidas, pero tuve que contenerme, porque la muerte sería demasiado fácil para ellos. Solo atormentándolos lentamente pueden esas personas malvadas aprender realmente su lección. Al día siguiente, como se esperaba, el billete de lotería que había escondido ganó el gran premio, un total de 20. Mientras tanto, el billete de lotería de mi suegro no ganó nada. Curioso, tiró cosas por la casa, criticando y quejándose, diciendo que debía haber sido mi mala suerte lo que les hizo no ganar. No dije mucho, aproveché la oportunidad mientras hacía la compra. Fui directo a la lotería. Me puse gafas, mascarilla y sombrero para reclamar el premio de 20 millones. Doné 2 millones en el acto, deposité 9 millones y retiré 9 millones en efectivo. Temiendo que el banco sospechara, cambié 5 millones del efectivo por lingotes de oro del banco. Con los 4 millones restantes, debo construir rápidamente una casa segura para el fin del mundo que sirva de refugio, porque solo quedan 5 días para la gran helada. Se dice que un planeta que pasa por el sistema solar bloqueará el camino entre el Sol y la Tierra. El planeta interrumpirá la transmisión de luz y calor entre la Tierra y el Sol, provocando un clima extremadamente frío y desencadenando una congelación global. Este fenómeno se espera que dure al menos 3 meses, 3 meses acabarían con más de la mitad de las criaturas vivientes de la Tierra, y debo encontrar una manera de sobrevivir a esta catástrofe. Para la ubicación de la casa segura, elegí el sótano donde me congelé hasta morir en mi vida pasada. Es un sótano semienterrado, una suite de 3 habitaciones y 2 salas de estar que vino como un bono de bajo costo cuando compramos la casa. Originalmente planeé comprarla y alquilarla, pero el mercado inmobiliario ha estado lento estos últimos años, por lo que la casa ha permanecido vacía. Es debido a este semisótano que la familia de mi suegra me llamó un perdedor de dinero, pero pronto les mostraré quién es el verdadero perdedor de dinero. El sótano tiene casi 200 metros cuadrados. Si se utiliza correctamente, es más que suficiente para mi producción y supervivencia. Me puse en contacto con una empresa de renovación de materiales de seguridad y les comenté que iba a emprender un negocio y que necesitaba transformar el sótano en un almacén a prueba de humedad e impermeable, con aislamiento térmico y climatizado. Además, todos los materiales debían ser de primera calidad, ignífugos, antirrobos, antibalas y antideflagrantes, y equipados con sistemas de ventilación y calefacción completamente nuevos. El gerente de la empresa de renovación lo encontró bastante extraño y dijo que necesitaban tiempo para reunir los recursos necesarios, pero cuando les di 2 millones en efectivo, casi se le salieron los ojos de las órbitas. El gerente dijo, hermana, si tuvieras dinero, deberías haberlo dicho antes, olvídate de construir un invernadero industrial de primera categoría, incluso si quisieras una cápsula espacial, no sería un problema. Quedé muy satisfecho e inmediatamente transferí un depósito de 1 millón. Lo necesito urgentemente para el negocio. Si puedes terminar antes de lo previsto manteniendo la confidencialidad, no solo pagaré el $1.000.000 restante, sino que también transferiré $100.000 adicionales por cada día que termines antes. Hermana,
No hay problema, incluso si quisieras una estrella, te la arrancaría del cielo. El jefe, al ver tanto dinero, estaba completamente cegado por la codicia, ansioso por llamar a toda la empresa para comenzar la construcción. De hecho, podría haber elegido una casa mucho mejor, como una villa o un ático, pero en mi vida pasada, morí en esta misma casa. En el fondo tengo esta obsesión, esta vez, debo volver a la vida en esta casa y vivir bien. Quiero ver a esas personas recibir el castigo que merecen. El poder del dinero es realmente invencible, impulsado por el todopoderoso dólar. Las obras de renovación que se suponía que tomarían 3 días se completaron milagrosamente en solo 2. Al mirar esta casa que parecía una fortaleza, no pude evitar sentirme profundamente conmovido. Hay varios aires acondicionados, refrigeradores, estufas y sistemas de ventilación en el interior, e incluso una docena de generadores silenciosos. Estoy muy satisfecho con esto. No dudé en pagar el pago final y la bonificación. Después de organizar la construcción con la empresa de seguridad, fui al mayorista. Mercado. Comprar grandes cantidades de suministros y alimentos definitivamente llamaría la atención en un supermercado. Así que encontré una tienda departamental mayorista y les dije que estaba abriendo una tienda de comestibles en el vecindario y necesitaba almacenar una gran cantidad de suministros, principalmente alimentos. Les di 3 días para preparar los productos y les prometí una recompensa de 100,000 por cada día que terminaran antes. El dueño, encantado con mi generosidad, actuó como mi agente y me ayudó a ordenar todos los suministros. En 2 días, tenían todos los suministros listos y los entregaron directamente al sótano a altas horas de la noche. El sótano generalmente estaba casi desierto, por lo que nadie se dio cuenta. Después de que los mayoristas se fueron, estaba muy satisfecho al revisar los artículos pedidos, no faltaba nada, ya que era un pedido grande. El jefe incluso me regaló bastantes cosas extra. Las conté, más de 100 libras de arroz, harina, aceite y otros alimentos básicos, varios cientos de libras de verduras y varios cientos de libras de carne, incluyendo ternera, cordero, pollo, pato y pescado. La habitación tiene un refrigerador, así que cuando llegue la apocalíptica edad de hielo, no habrá necesidad de preocuparse por problemas de congelación, considerando las necesidades de calefacción después de la edad de hielo. Además del generador, también compré muchos botes de gas, así como edredones y textiles de algodón suaves y cómodos. También preparé más de una docena de juegos de trajes protectores de grado espacial y chaquetas de plumas para mí, capaces de soportar un frío extremo de menos 100 grados. En el mundo del hielo y la nieve no hay necesidad de preocuparse por el suministro de agua, pero aún así abastecí media habitación con agua purificada y un purificador de agua. Además compré algo de comida congelada, arroz autocalentable y comidas calientes. Cuanto más frío es el invierno, mejor es comer comida caliente. También compré muchos bocadillos, como patas de pollo, pato, pies, pasteles, chocolates y postres para permanecer en la casa aislada durante más de un mes. Tener comida, ropa, refugio y transporte organizados no es suficiente. También me abastecí de varias cajas de toallas sanitarias, juguetes para pasar el tiempo y una consola de juegos para mí. Incluso fui al centro comercial y compré algunos cosméticos de alta gama, junto con hermosas joyas y ropa, incluso durante el periodo helado. Estoy decidida a seguir siendo una chica refinada y glamurosa. Después de ocuparme de todo esto, también fui a la farmacia para abastecerme de varios medicamentos comunes para mí, porque después de que termine el apocalipsis, muchas personas resultarán heridas e incluso aquellos que sobrevivieron a las temperaturas gélidas probablemente sufrirán congelación, todo lo cual requiere grandes cantidades de medicamentos. Puedo ayudar a otros cuando llegue el momento. Los suministros que preparé no son suficientes solo para 3 meses, podrían durar 1 año o más. Construí en secreto mi propia casa segura mientras lidiaba con mis suegros. Al tercer día, la temperatura bajó repentinamente de más de 30 grados a poco más de 10 grados, convirtiendo el verano en otoño. Al principio, nadie prestó mucha atención, pero al 4.º día el día se oscureció de repente y la temperatura bajó casi hasta el punto de congelación. Incluso empezó a caer una ligera nevada del cielo. Era como nieve en junio y la gente entró en pánico. La oficina meteorológica no pudo encontrar la causa en ese momento y como resultado, los precios se dispararon. Cada vez que iba a comprar alimentos, volvía con las manos vacías o solo compraba los encurtidos y bollos al vapor más baratos y en cantidades muy pequeñas. Lo suficiente para que comieran una vez. Mi esposo y mis suegros estaban muy insatisfechos. Mi suegra dijo,
incluso alimentar a los cerdos no sería tampoco. ¿Estás tratando de matarnos de hambre?, respondí con gran agravio. La temperatura bajó de repente y los precios se están disparando. Ahora un solo repollo cuesta $100. Esos $100 podrían comprar varios billetes de lotería. ¡Qué desperdicio si lo gastamos todo en verduras! Al oír esto, mi suegro se puso muy contento y dijo: exactamente. Comprar un repollo significa que se acabó después de comerlo, pero comprar billetes de lotería podría cambiar nuestra suerte y ganarnos un gran premio. Luego me transfirió otros $100 y dijo: cómprame algunos billetes de lotería más mañana. Acepté con gusto. Mi suegra y mi esposo no tuvieron más remedio que usar la comida que había almacenado previamente, comiendo encurtidos y bebiendo papilla ligera. Solía ser una acaparadora, siempre calculando cuidadosamente, con el refrigerador constantemente lleno, pero ahora me abstengo deliberadamente de comprar nuevos alimentos, lo que los obliga a consumir los suministros almacenados. Efectivamente, después de 2 días, el refrigerador originalmente lleno estaba medio vacío. La comida en él refrigerador era fácil de consumir, pero se volvió excepcionalmente difícil de reponer. Al 4.º día, la nieve paró, pero la temperatura bajó a más de 10 grados bajo cero, especialmente por la noche. Hubo una fuerte tormenta y al día siguiente, el agua de lluvia se congeló toda la ciudad. Sus calles, caminos y las paredes exteriores de los complejos residenciales quedaron cubiertas de hielo. El pánico comenzó a extenderse cuando el transporte se detuvo, lo que provocó escasez de todos los suministros esenciales. Para el 5.º día, con temperaturas cercanas a los -30 grados Celsius, los precios se habían disparado 10 veces, el costo de suministros críticos como alimentos, agua y ropa se había disparado hasta 100 veces. La comunidad comenzó a calentar temprano, pero los costos de calefacción son exorbitantes y los ahorros de la familia están lejos de ser suficientes. Solía costar solo unos pocos miles, pero ahora son decenas de miles, si no encendemos la calefacción. Simplemente nos congelaremos hasta morir. Los ahorros de la familia están todos en depósitos a plazo fijo y no se pueden retirar por ahora. El esposo y el suegro volvieron su mirada hacia la suegra, sin otra opción. La suegra tuvo que vender todas sus joyas para pagar la factura de la calefacción. Le rompió el corazón. Sin embargo, todavía había muchos gastos importantes. Que llegó la bajada de temperatura, aunque la comunidad empezó a calentarse antes. Con los precios por las nubes, incluso las velas han subido de 50 centavos a 500 cada una. Los precios de las verduras, frutas, arroz, harina y aceite de cocina también son escandalosamente altos. Para el 6.º día, ocurrió algo aún más aterrador. Debido a las temperaturas extremadamente bajas, las tuberías y cables eléctricos en algunas áreas se congelaron y rompieron, lo que provocó cortes de energía. El aviso del vecindario decía que después de las 6 de la tarde, el ascensor se apagaría y a partir de entonces, todos tendrían que usar las escaleras, y mis suegros viven en el piso 34, el nivel superior. Esto es prácticamente una pesadilla. Justo entonces, llamaron a la puerta. Era Emma, la hermosa vecina de al lado. Ella y mi esposo crecieron juntos desde la infancia. Se podría decir que fueron novios de la infancia. Emma siempre quiso casarse con un hombre rico, así que en los últimos años, ella no terminó con mi esposo. Más tarde, cuando su rico novio hombre de negocios se declaró en quiebra, de repente se acordó de mi esposo y lo ha estado mirando durante los últimos 2 años. Mi esposo también la cuida muy bien. Siempre que tiene algo bueno, siempre se lo da primero. Cuando me vio, me saludó muy cálidamente. Hola, cuñada, respondí con una sonrisa forzada. Emma, ¿qué te trae por aquí? Emma fue directo al grano. Cuñada, mi casa es tan fría, pero ni siquiera puedo pagar la factura de la calefacción. Mis padres están envejeciendo y no tienen ahorros. ¿Podría pedirte prestado algo de comida? Mi esposo es del tipo que olvida la lealtad al ver la belleza, pierde todos los principios en el momento en que ve a Emma. Por lo general no entra en la cocina y no tiene idea del estado del refrigerador, todavía pensando que está tan lleno como antes. Sin dudarlo, sacó arroz, harina y 2 coles para dárselos a Emma. Su suegra parpadeó repetidamente en angustia, indicándole que no lo hiciera, pero mi esposo simplemente no escuchó. Sus padres no pudieron persuadirlo, así que se giraron para mirarme fijamente, insinuando que debería intentar disuadirlo. Hipócritamente dije: cariño, los precios están subiendo tan rápido estos días, realmente necesitamos ser más frugales. Deliberadamente le dije a Emma: Emma, ya que tu familia no tiene mucha comida, deberías comer menos, considéralo una dieta. Al escuchar esto, Emma pareció dolida y dijo: hermano, cuñada, lo siento, sé que no te gusto. Mi esposo inmediatamente se sintió muy angustiado. Me regañó: mujer estúpida, no digas tonterías, yo soy el que manda en esta familia.
no te corresponde interferir. Se giró hacia Emma y dijo, no te preocupes por esa vieja bruja, alguien tan hermosa como tú no debería pasar hambre. Le sirvió otra media olla de aceite. Emma se fue con una sonrisa, diciendo gracias cuando reciba mi salario el mes que viene, definitivamente te pagaré de vuelta. Después de que Emma se fuera, mi marido me regañó de nuevo, mujer estúpida, quien te dijo que interrumpieras hace un momento, me hiciste perder la cara. Mis suegros también cambiaron su actitud. Mi suegro dijo exactamente, Emma es tan filial, pidiendo cosas para sus padres, a diferencia de ti, que solo sabes cómo molestarnos todo el día. Mi suegra continuó, mira a Emma, qué gran figura tiene, definitivamente podrá tener un hijo en el futuro, a diferencia de ti, casada durante 2 años y todavía sin hijos. Escuchar eso me heló hasta los huesos. Supe entonces que tenía que irme, el último jirón de afecto que tenía por ellos se había agotado hace tiempo. Dije, ¿qué deberíamos hacer? Le diste la comida a Emma, y ahora no tendremos nada para comer en casa. La única forma de ganar dinero ahora es comprando billetes de lotería. Luego le dije a mi suegro, papá, ¿por qué no escribes algunos números de lotería de nuevo y compraremos algunos billetes? Está bien, sus ojos se iluminaron inmediatamente al escuchar esto. Tenía una gran confianza en los números de lotería que escribió. Rápidamente encontró una imagen del dios de la riqueza y se inclinó respetuosamente 3 veces. Cerró los ojos y escribió algunas series de números al tacto. Reprimí mi risa y pregunté entonces, ¿quién va a comprar los billetes de lotería? Dije deliberadamente, cariño, sal y compra los billetes de lotería, hace demasiado frío afuera, nos congelaremos. Mi esposo se enojó de inmediato al escuchar esto. Sabes que hace suficiente frío como para congelar a alguien hasta la muerte, pero aún así te atreves a pedirme que salga. Estás tratando deliberadamente de enojarme, dijeron mis suegros también con simpatía. Hace mucho frío afuera, ¿qué pasa si nuestro hijo se cae? Nuera, eres joven y la persona menos útil de la familia, si no vas, ¿quién más debería ir? Mientras hablaban, mi esposo ya me había empujado hacia la puerta. Mujer estúpida, deja de responder, solo ve cuando te lo digan. En el momento en que se abrió la puerta, entró un viento frío y yo temblé incontrolablemente. Fingí estar asustado y dije, de ninguna manera, hace demasiado frío afuera, déjame ponerme mi chaqueta acolchada de algodón y mi abrigo de plumas primero. Mi suegra se burló, un abrigo de plumas cuesta más de $10,000 ahora. ¿Crees que mereces usar uno siempre y cuando no mueras congelado? Está bien. Luego con un golpe me empujaron por la puerta, cerraron la puerta de golpe sin piedad, y finalmente dejé escapar un largo suspiro de alivio. El espectáculo terminó, maldita sea. Revisé mi teléfono y mochila. Dentro de la mochila estaban todas las llaves del sótano, mis viejas tarjetas y algunos artículos personales que había preparado hace mucho tiempo. Bajé del ascensor justo antes de que dejara de funcionar, dirigiéndome directamente al nivel del sótano. En el momento en que salí, el ascensor se quedó sin energía. Esto significa que incluso menos personas vendrán al nivel del sótano de ahora en adelante. Abrí mi habitación aislada con la llave y entrar se sintió absolutamente dichoso. Había encendido el aire acondicionado, sistema de aire acondicionado y calefacción por adelantado usando mi teléfono. Tan pronto como entré en la casa, una brisa cálida me saludó. Este calor perdido hace mucho tiempo me hizo querer llorar. Me quité el abrigo de lana y me quedé solo con una camiseta, sintiéndome completamente cálido en el interior. En mi vida anterior, morí solo en esta misma casa, en completa oscuridad, sin luz ni calefacción. No entiendo por qué me trataron de esta manera. Solo porque mis padres murieron temprano, solo porque yo era lo que llamaban una familia sin herederos. Cuando me casé, aunque mis padres ya habían fallecido, me dejaron un pequeño apartamento en ruinas. Vendí ese viejo apartamento destartalado para reunir suficiente dote para comprar este semisótano. Mirando hacia atrás ahora, mi elección en ese entonces fue realmente sabia, pero mis suegros son completamente desvergonzados. Creen que sin mis padres y sin hermanos en los que confiar, todo, incluyéndome a mí mismo, les pertenece. Pero soy yo mismo, seré yo mismo de ahora en adelante. En casa de mis suegros, había estado comiendo pepinillos y gachas aguadas durante varios días en una fila, casi olvidando el sabor de la carne. Inmediatamente saqué el pato asado envasado al vacío del refrigerador y lo calenté en el microondas. El aroma del pato asado llenó toda la habitación. Le di un gran mordisco a la pierna de pato y cuando el rico sabor me golpeó, todo mi cuerpo se llenó de felicidad. El pato asado era graso pero no grasoso, crujiente por fuera y tierno por dentro, increíblemente suculento, con el sabor de la salsa siendo absolutamente perfecto. Devoré toda la pierna de pato. Después de satisfacer mi antojo, corté lentamente el pato asado en trozos finos. Luego saqué los panqueques, la salsa para mojar, junto con tiras de pepino y cebolleta, en la mesa del comedor.
disfruté elegantemente del pato asado y me preparé un vaso de jugo fresco, por supuesto. También necesitaba algunos bocadillos para beber, que en mi caso fueron mis encurtidos digitales. Mis encurtidos digitales fueron las imágenes de vigilancia del piso 34. Antes de salir de casa, ya había instalado una cámara en la sala de estar, manteniendo todo lo que mis suegros y mi esposo hacían bajo mi atenta mirada. Después de que el ascensor dejó de funcionar, la administración de la propiedad envió un aviso en el chat grupal. Aún así, nadie siente pena por mí. Mi suegra incluso se regodeó, diciendo que es bueno que el ascensor se haya detenido. De esa manera, esa carga que pierde dinero no podrá soportarlo cuando regrese. Mi esposo también se rió. Esa miserable mujer tendrá que subir los 34 pisos paso a paso. Se merecería estar agotada. Pero cuando cayó la noche todavía no había regresado a casa. El estómago de mi esposo gruñó de hambre, quejándose de por qué la cena aún no estaba lista. Cuando no estaba en casa, mi suegra no se dio cuenta de mi valor. En el futuro, cuando no esté en casa, la tarea de cocinar sin duda recaerá sobre ella. Pronto, mi suegro también instó: vieja bruja, con nuestra nuera no aquí, ¿no vas a cocinar?, tratando de matarnos de hambre a los de Os. Mi suegra inicialmente se mostró reacia, porque se había acostumbrado a que la sirviera y comiera las comidas que preparaba, pero ahora, con los dos hombres adultos de la casa le daban órdenes, así que no tuvo más remedio que ir a la cocina. Como resultado, no se contuvieron y los tres comieron tanto en una sola comida que las provisiones volvieron a escasear. Incluso se enorgullecieron de esto, dijo la suegra con aire de suficiencia. En realidad, era medio codillo de cerdo en el refrigerador. Comámoslo rápido y ocultémoslo de esa nuera de corazón negro. Después de que terminemos, cuando regrese, solo quedarán unos pocos huesos para roer. Lo que no sabían es que todo lo que quedaba en el refrigerador eran algunas verduras podridas e inútiles, y ese codillo de cerdo era el último trozo de carne de la casa. Prestaron todo su arroz, harina y aceite a los vecinos de al lado, y este trozo de codillo de cerdo fue su última cena. Después de terminar la comida, todavía no había regresado. El suegro finalmente recordó su billete de lotería. Mi suegro dijo: ¿por qué no ha vuelto esa maldita nuera? ¿Será que ganó la lotería y quiere quedárselo todo? Me parece gracioso, tiene un poco de cerebro después de todo. Gané la lotería, pero por desgracia, ya me habían ingresado el dinero en la tarjeta. Mi marido sigue pegado al teléfono, charlando con Emma, la vecina. Tras ser interrumpido por su suegro, se mostró extremadamente reacio a evitar que el billete de lotería de la familia se fuera volando. Aún así, me llamó. Cuando contesté acababa de terminar medio pato asado y me sentía un poco grasienta, así que saqué pitahaya, piña, plátano, kiwi y un gran vaso de yogur del frigorífico. Me preparé una mezcla de frutas y la saboreé con alegría. Por teléfono mi marido me oyó comer y se enfadó mucho al instante. Me preguntó con rabia: maldita mujer, ¿qué demonios estás tramando? Toda la familia se muere de hambre, y tú estás ahí fuera. Comida a escondidas. ¿Dónde estás? ¿Qué estás comiendo? Cambié rápidamente mi tono y respondí con una voz lastimera: cariño, estoy en un puesto de socorro afuera, masticando pan de maíz seco y bebiendo agua helada, me estoy muriendo de frío. Preguntó mi esposo sorprendido. ¿Qué dijiste? ¿Estás en un puesto de socorro? Seguí inventando: sí, me encontré con una tormenta cuando salí, las carreteras están bloqueadas y no puedo regresar. Por suerte encontré un punto de suministro de socorro con mucha comida, verduras, carne, huevos, leche. La gente del puesto de rescate dijo que una vez que la nieve se derrita en un par de días, me llevarán de regreso y distribuirán suministros puerta a puerta, así que he estado guardando la comida para todos ustedes. Mi esposo tenía la llamada en altavoz, y mis suegros también escucharon mis palabras. Estaban encantados. Mis suegros vitorearon emocionados, diciendo: estamos salvados, sabíamos que la comunidad no nos abandonaría, esto es maravilloso. Ya no tendremos que escatimar y ahorrar más, hay suministros de socorro en camino. Qué ingenuos son. Si realmente hubiera una estación de rescate, ¿por qué la administración de la propiedad no se lo habría dicho a todos? Además, todos saben sobre la estación de socorro, pero a nadie se le ocurrió salir a buscarme para traerme de regreso. Solo piensan en sentarse sin hacer nada y consumir sin reponer, esperando a que traiga de regreso los suministros. Qué lamentable y patético. Simplemente dije: cariño, mi teléfono está a punto de morir, necesito hacer cola para cargarlo, así que hablaré contigo más tarde. Después de decir eso, colgué el teléfono y lo apagué, sin tocarlo durante 3 días y noches completos. El asteroide ya había bloqueado la mitad de la luz solar, dejando el cielo exterior tenue y gris.
por la noche, solo me atreví a encender las luces por un corto tiempo, compré cortinas opacas e insonorizadas, así que incluso si hiciera una fiesta aquí, cantando y bailando nadie lo sabría, pero la riqueza no debe hacerse alarde, es mejor mantener un perfil bajo. Estos últimos 3 días han sido increíblemente relajantes para mí. En el mañana, me horneé un pastel y bebí leche, al mediodía, mientras admiraba el mundo helado afuera, disfruté de una olla humeante con rodajas de carne, rollitos de cordero, pasta de camarones, garganta de cerdo y callos. Por la noche trato de ahorrar electricidad comiendo sashimi, salmón, vieiras, camarones dulces, erizo de mar, junto con foie gras y caviar, 3 comidas al día, viviendo una vida tan simple y sin adornos. Mientras como, enciendo mi computadora y miro las películas y programas de televisión que he almacenado, me sumerjo en las emociones de los personajes de anime compartiendo sus alegrías y tristezas, lo que me brinda satisfacción emocional, por supuesto con toda la comida, bebida y juegos diarios. Mi programa favorito sigue siendo el drama familiar de mis suegros en el piso 34. Ahora, para ahorrar electricidad, el vecindario solo proporciona energía intermitente a cada hogar. Solo han pasado 3 días y la casa ya está en caos. La razón es simple: mi suegro, suegra y esposo saben que tengo comida y bebida en el puesto de socorro. Y en unos días les llevaré suministros de socorro. Después de eso, se dejaron llevar por completo, complaciéndose en la extravagancia y comiendo hasta saciarse. Pronto, el refrigerador estaba casi vacío. Todo lo que quedaba en casa eran algunas hojas de verduras marchitas. Justo en este momento, Emma de la casa de al lado vino a pedir prestadas algunas verduras nuevamente. Pedir prestado nuevamente realmente dejaría a toda la familia sin nada que comer. Los suegros ni siquiera fingieron más, diciendo sin rodeos que no podían prestar dinero, pero Emma, con los ojos enrojecidos, le preguntó a mi esposo con una voz dulce y coqueta: «Buen hermano, hablemos a solas, solo cuando tenga la barriga llena puedo darte un hijo». Esa fue una indirecta demasiado obvia. Al escuchar esto, mi esposo se derritió e inmediatamente llevó a Emma al dormitorio. No pude evitar maldecir: «¡Qué escoria!». Después de que Emma se fue, la casa estaba completamente vacía. No quedaba ni una sola cosa para comer. La familia de 3 finalmente entró en pánico. Los suegros preguntaron en el chat grupal del vecindario si a alguien le quedaba comida, pedía ayuda, pero a estas alturas, quienes tenían comida priorizarían su propia supervivencia. ¿Quién se molestaría con ellos? Algunos ya estaban demasiado débiles de hambre para siquiera hablar. En ese momento mi suegra se acordó de mí de repente. ¿Dónde demonios está esa maldita nuera? ¿No dijo que en el puesto de socorro había comida y bebida? ¿Por qué no nos ha traído nada todavía? Mi suegro también estaba furioso. Si no fuera por ella, ¿nos habríamos acabado toda la comida del frigorífico tan rápido? Mi marido también se estaba volviendo loco, maldiciéndome y llamándome repetidamente, pero por desgracia mi teléfono seguía apagado. Se enfureció al no poder comunicarse con mi teléfono y lo levantó como si fuera a estrellarlo contra el suelo. Pero al final se contuvo. Después de todo, si se rompía, ni siquiera le quedaría un teléfono, así que tuvo que volver a recogerlo tímidamente. En ese momento me dio pena y encendí mi teléfono para hacerles una videollamada. Cuando llegó la llamada, mi esposo respondió casi al instante. Comenzó a maldecir de inmediato: «Mujer descarada, ¿dónde estás? Todos nos morimos de hambre». En el vídeo, estaba disfrutando de una deliciosa sesión de barbacoa con una parrilla especial. En mi parrilla, había filetes de tomahawk, chuletas de cordero, gambas frescas, langostas azules australianas e incluso cangrejo real. Ajusté deliberadamente los ángulos de vídeo para que mi esposo y mis suegros pudieran ver todas estas delicias. Sus ojos se abrieron de asombro y se les hizo la boca agua sin control. El esposo gritó: «Desgraciada, ¿dónde estás? ¿Estás comiendo también? Enséñame esa langosta». Me muero de hambre. Nunca he comido una langosta tan buena en mi vida. En un mundo helado de -50 grados, qué cálido y alegre es asar comida alrededor de un fuego. Los suegros estaban verdes de envidia. Fingí estar agraviada y dije: «He estado en el refugio todo este tiempo. Si no lo creen, ven a buscarme. ¿Te atreves siquiera a salir?» Con eso, estaba a punto de colgar el teléfono. Todos entraron en pánico. Mi suegra suplicó: «No cuelgues, no cuelgues, nos morimos de hambre, nuera. Por favor, tráenos algo de comida». Dije: «Bien, entonces los 3 pueden inclinarse ante mí y podría considerar enviar algo». Al escuchar la demanda de inclinarse, mi suegro y mi esposo estaban furiosos. Después de todo, eran hombres adultos. Mi esposo dijo: «Perra, soy tu hombre, tu amo, ¿cómo te atreves a pedirnos que nos inclinemos ante ti?». Pero mi suegra se moría de hambre, así que inmediatamente cayó de rodillas. Dijo: «En un momento como este, ¿a quién le importa viejo o joven, hombre o mujer? Tener algo de comer ya es una bendición».
dije. Con calma, ya que ninguno de los dos está dispuesto a arrodillarse, olvídalo, puedes esperar los suministros de ayuda de la comunidad. Mi suegro y mi esposo maldijeron simultáneamente, perra, pero al segundo siguiente, no tuvieron más remedio que arrodillarse de mala gana. La dignidad de un hombre vale más que el oro, no en este caso. Sonreí y dije, no está mal, pero desafortunadamente todavía no puedo traerte comida. Mi esposo se enojó, se puso de pie y dijo, maldita mujer, nos engañaste solo. Dijiste que si nos arrodillábamos considerarías traernos comida. Respondí, sí, dije que lo consideraría y ahora, después de una cuidadosa consideración, mi respuesta es no. ¿Sabes por qué? Porque yo también fui así una vez, llorando y rogando de rodillas. Lo que están pasando ahora es exactamente lo que pasé antes en mi vida pasada, justo antes de morir congelada. Hice una última llamada a mi esposo, rogándole que me salvara. Pero cuando me vio al borde de morir congelada, me miró con absoluto disgusto. Me arrodillé en el suelo y supliqué, por favor, te lo ruego, dame algo de comer, no interferiré en tu aventura con Emma, podemos divorciarnos, gritó mi marido enojado. Maldita mujer. ¿Crees que no conozco la ley? Si nos divorciamos te quedarás con la mitad de mis bienes, ojalá, simplemente muérete. Entonces él colgó el teléfono sin piedad, solo, me congelé hasta morir, así que ahora, ¿por qué debería hacerme el santo y perdonarlos? En los días siguientes, el drama ético y las imágenes de vigilancia se convirtieron en un espectáculo de terror. Después de que cada hogar se quedara sin comida, quedarse en casa significaba una muerte segura. Todos los días en el vecindario, la gente se lamentaba por los miembros de la familia muriendo de hambre o congelados. Un mes después, el chat grupal del vecindario quedó en silencio, nadie se lamentaba más, estaba mortalmente quieto. Los sobrevivientes no se atrevían a hablar, porque hablar podría significar nunca más poder hablar. Hace unos días, había una chica muy amable en el piso 15, escuchó a alguien llorar en el pasillo, diciendo que se morían de hambre. La chica abrió la puerta ingenuamente, con la intención de compartir un paquete de fideos instantáneos, pero al segundo siguiente sus vecinos entraron corriendo y dividieron toda la comida y las pertenencias en su casa, incluso su propio cuerpo fue utilizado por completo. A partir de entonces, nadie se atrevió a salir más, pero quedarse adentro solo conduciría hasta morir de hambre. El suegro, la suegra y el esposo discutieron entre ellos, alguien tenía que aventurarse, y si tenían suerte y encontraban un puesto de socorro. En ese momento, respetar a los mayores y apreciar a los jóvenes se convirtieron en palabras vacías. Las miradas de los dos hombres adultos se posaron en mi suegra. Lo he dicho antes, estoy en el fondo de la cadena alimentaria familiar. Si me voy, entonces mi suegra se convertirá en el fondo. Efectivamente, en la grabación de vigilancia, los ojos de mi esposo estaban rojos, enloquecido por el hambre. Le dijo a su suegra, mamá, no quieres que muramos de hambre, ¿verdad? Sal y busca un puesto de socorro. Si encuentras uno podemos sobrevivir, si no vas, todos moriremos de hambre. La suegra lloró de miedo, diciendo, ¿cómo es posible que haya un puesto de socorro? Esa maldita nuera debe estar mintiéndonos, no puedes creerla, con este frío si salgo, me seguramente moriría de frío. Me siento tan desconsolada. Así que también sabían que en este momento, no podían salir, pero en mi vida pasada, cuando la temperatura bajó de 0, todavía me echaron de la casa y me dejaron morir de frío. El suegro empujó impacientemente a la suegra fuera de la casa. El suegro dijo, maldita anciana, cuando una mujer se casa con un miembro de nuestra familia, su destino es servir a los hombres. Si no vas a buscar comida ahora, ¿esperas que salgamos? La suegra se cayó cuando la empujaron, su rodilla golpeó la pared fría y su pierna izquierda inmediatamente cojeó. No tuvo más remedio que bajar a tientas las escaleras en el pasillo. Poco a poco, con gran dificultad, se arrastró por las escaleras y salió de la entrada del edificio, pero al momento siguiente, tan pronto como llegó al jardín en el complejo, se cayó. Después de la caída, la abuela ya no pudo levantarse. Unos minutos después, se convirtió en una estatua de hielo, tirada rígida en el vecindario, mirando hacia abajo desde el piso 34. Mi abuelo y mi esposo vieron el cuerpo de mi abuela. Si hubieran bajado corriendo para intentar salvarla en ese momento, la abuela podría seguir viva, pero ninguno de ellos tomó medidas. En el apocalipsis, lo último que se debe probar es la naturaleza humana. Al día siguiente, cuando la gente volvió a mirar afuera, el cuerpo congelado de la anciana había sido arrastrado. Nadie sabía exactamente dónde lo habían llevado, pero todos tenían sus sospechas. En este punto mi suegro y mi esposo ya estaban débiles de hambre, se morían de hambre. Desde que se llevaron el cuerpo de mi suegra, mi suegro comenzó a tener pesadillas por la noche. Parecía soñar con mi suegra,
cortada en pedazos, con la cara cubierta de horribles cicatrices. Mi suegro había estado teniendo pesadillas y durmiendo mal, y con el frío helado, pronto sufrió un ataque al corazón. «Hijo, rápido, tráeme mi medicina, ayúdame», gritó mi suegro desde la sala de estar. Habitación, viendo a través de la videollamada, mi corazón se aceleró de miedo, vi a mi esposo parado junto a su padre, claramente tenía la medicina para el corazón de acción rápida en su mano, pero no se la dio a su padre. Mi esposo también se moría de hambre hasta el punto de perder la cabeza, dijo fríamente: «Papá, me muero de hambre y no tengo la fuerza para darte la medicina. Eres viejo, ¿por qué no te mueres? Después de todo, tu hijo aquí no ha comido durante días». El suegro entendió su significado y se sorprendió con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Dijo: «Hijo, soy tu propio padre, ¿cómo puedes hacerme esto?», dijo el esposo con fiereza. «¿No criaste a un hijo solo para pasarme tu vida? Ahora es el momento de que hagas tu sacrificio. Ve en paz a reunirte con mi madre. Hijo, no hagas esto, ayuda, ayuda». El suegro no tenía medicina, luchó durante mucho tiempo y luego se quedó en silencio. Mi esposo cerró los ojos por él. Justo entonces, de repente sonó el timbre. La bella vecina Emma vino a comer otra vez, tenía frío y hambre, y no llevaba mucho puesto. Se desabrochó el abrigo, revelando una gran extensión, aunque se había desgastado y ya no tenía la misma figura. Le dijo a su esposo: «Buen hermano, ¿no me ayudarás otra vez? Te daré lo que quieras», pero gritó antes de poder terminar, porque lo que vio en el suelo era el cadáver de mi suegro. «Ah, ayuda». Emma quiso correr, pero ya era demasiado tarde. El esposo tenía tanta hambre que se sintió débil e instintivamente la agarró. En sus ojos, esta mujer ya no era una mujer sino un trozo de grasa andante. El esposo bloqueó la puerta, cogió un cuchillo de cocina y se lo clavó en el corazón. Ante la vida y la muerte, todo parece insignificante. No pude soportar mirar más. Y cerré los ojos con miedo. Durante los siguientes 2 meses, no volví a revisar la vigilancia de la azotea. En mi pequeño refugio del fin del mundo, pasé cada día en paz. Hasta el tercer mes, la radio transmitió noticias de que el asteroide se había ido. La luz del sol una vez más bañó la tierra y el hielo y la nieve comenzaron a derretirse. Finalmente el chat grupal del vecindario volvió a la normalidad. Alguien preguntó en el grupo: ¿hay alguien vivo en qué casa? Al principio el grupo guardó silencio, pero poco a poco comenzaron a llegar respuestas: 401, 601, 706, 1502, 2404, 3107. En estas habitaciones hay personas vivas, comparten sus formas de supervivencia. Las palabras más frecuentes son amor y compartir, pero nadie se atrevió a pronunciar las palabras crueldad y autoconservación. Finalmente alguien informó que también había sobrevivientes en 3404. Mi corazón se saltó un latido. ¿No era 3404 mi hogar? ¿Podría ser que mi esposo todavía estuviera vivo? ¿Realmente sobrevivió hasta ahora apoyándose en esos 2 cadáveres? Entonces, alguien en el grupo gritó pidiendo ayuda: «Vengan rápido, hay un médico». El hombre en la unidad 3404 sigue vivo pero se ha vuelto loco. También hay 2 cadáveres casi descompuestos en su casa. En el ruido de fondo, había gritos y parecía que había estallado una lucha. De repente, con un fuerte golpe, una figura cayó del piso de arriba, aterrizando pesadamente en la zona residencial. Es mi esposo. Resulta que se había vuelto loco hace mucho tiempo después de cometer un asesinato. Se peleó con el personal de administración de la propiedad y cayó accidentalmente hasta morir, unos días. Después el hielo y la nieve se derritieron y el mundo volvió gradualmente a la normalidad. Yo también salí silenciosamente de la casa segura. La propiedad actuó en defensa propia, haciendo que mi ESP oso se cayera del edificio. Expresaron sus disculpas y me dieron 2 millones en compensación. Conté mis activos, después de donar y construir una casa segura, deduciendo 4 millones, todavía tengo 10 millones en ahorros. Más 6 millones en lingotes de oro, 1 millón en compensación y una casa valorada en 3 millones, los 20 millones que tenía antes del apocalipsis inesperadamente regresó a mí. Más tarde, la comunidad organizó varias actividades para alentar a los propietarios sobrevivientes a ponerse de pie fingiendo duelo. Coloqué 3 crisantemos en cada una de las placas de identificación para mi esposo, suegro y suegra, pero en el momento siguiente, tiré los crisantemos al suelo y los aplasté en pedazos con mis tacones altos. Solo despidiéndome del pasado, de ellos, puedo abrazar una nueva vida. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. A continuación,
hay otra historia similar, sigamos viendo, en mi vida pasada, cuando llegó el apocalipsis de frío extremo. Mi mejor amiga intercambió a su hijo con el mío para asegurar un boleto de comida estable para el suyo. Su hijo fue apreciado y protegido por mí, disfrutando de todos los suministros del supermercado de nuestra familia. Mientras tanto, mi propio hijo, debido a su crueldad, sufrió de hambre y frío. Cubierto de congelación y reducida a piel y huesos, al final, me encerró a mí y a mi hijo en el balcón, se apoderó de mi marido y del supermercado, dejándonos morir congelados en la ventisca, en esta segunda vida. Se arrodilló temblando en la puerta del supermercado, rogándome que la abriera, queriendo devolverle a la niña. Sonreí con alegría. ¿Existe la posibilidad de que la niña de la que abusaste tan cruelmente fuera en realidad tu propia hija? Ve a morir con tu hija. Rose se quedó de pie, con las manos en las caderas, mirándonos maliciosamente a mí y a la niña en el balcón. La niña estaba cubierta de congelación, su carita ya se estaba poniendo azul y morada, yo estaba temblando por la ventisca, suplicando sin cesar. Por favor, déjame entrar, la niña aún es pequeña, no dejes que se congele, niña, por suerte para ti, has cuidado bien de mi hija, manteniéndola regordeta y hermosa. En cuanto a tu hija, no vale la pena llorarla, mujer vil. Tú y tu feo hijo pueden morir congelados en esta ventisca. Louis es mío, y de ahora en adelante cuidaré bien de Louis en tu lugar. Después de hablar, Rose ignoró mis llantos y abrazó a mi esposo. Louis ni siquiera me miró, inclinándose para besar a Rose en la mejilla. Seguí golpeando las puertas y ventanas, rogándoles que encontraran algo de conciencia, pero nadie me prestó atención. Había considerado a Rose mi mejor amiga, acogiéndola amablemente durante el apocalipsis helado. Nunca esperé que intercambiara a nuestras hijas y sedujera a mi esposo. Traté a su hija con sumo cuidado, mientras ella sometía a mi hija a un abuso sin fin. Pronto mi visión se volvió borrosa, incapaz de ver nada con claridad, e incluso las lágrimas que cayeron se congelaron instantáneamente en hielo. Sosteniendo al bebé en mis brazos me agaché, mi respiración cesó gradualmente mientras me congelaba hasta morir en este apocalipsis helado. Mi mente se llenó de arrepentimiento y resentimiento, anhelando una oportunidad de renacer y castigar a ese hombre despreciable y mujer malvada. De repente la frialdad en mi cuerpo se convirtió en calor, y se escuchó un fuerte llanto de un niño. Los médicos y enfermeras a mi lado me felicitó. 6 libras y 7 onzas, es una princesita, he renacido. Me llevaron en silla de ruedas a la sala, donde mi esposo Louis se sentó a mi lado, mirándonos al bebé y a mí, diciéndome cuánto me amaba y apreciaba. Louis y yo nos conocimos en el trabajo, no pude resistir su implacable búsqueda, así que nos casamos. Mi familia era rica, mientras que Louis era un hombre hecho a sí mismo sin padres. No fue hasta que tuvimos un hijo que me di cuenta de que resentía a los ricos y nunca me había respetado realmente, al ver su rostro repugnante e hipócrita. Recordé mi vida pasada. Rose, con su desbordante complejo de Madre Teresa, insistió en distribuir los suministros del supermercado a otros que vinieron en busca de ayuda. Solo dirigíamos un pequeño supermercado común y corriente, propiedad de una pareja, y los suministros no abundaban, la mayoría eran artículos inútiles de todos modos. Además de los adultos, también teníamos que mantener a 2 niños, el mío y el de Rose, así que me negué firmemente a ayudar a los que vinieron a pedir. Inesperadamente Rose inmediatamente se hizo la santa frente a mi esposo, diciéndole entre lágrimas lo lamentables que eran esos forasteros. Louis estaba completamente hechizado por ella y se unió a ella para culparme. Nunca pensé que tú, Bella, pudieras ser tan cruel. Ante tales desastres, no solo te niegas a ayudar voluntariamente, sino que incluso le prohíbes a Rose ayudar a los demás cuando quiere. Este supermercado no es solo tuyo, también es mío. Todavía no estoy muerta, todavía furiosa. Louis me abofeteó en la cara. Acababa de terminar mi parto posparto y todavía estaba muy débil cuando me abofeteó contra el suelo. Rose luego se aferró a Louis, poniendo una voz estridente y diciendo: Louis, no te enojes, Bella ha sido así desde la universidad, no dejes que te moleste y arruiné tu salud. También fue por instigación de Rose que incluso cuando mi hijo y yo morimos congelados en el balcón más tarde, Louis nunca culpó a Rose por una sola palabra. En el apocalipsis, él había mudado su piel humana hacía tiempo, convirtiéndose en una bestia, descartando toda decencia y vergüenza, formando una pareja despreciable con Rose, una escoria y una perra. Hice que la enfermera echara a Louis. Un odio abrumador surgió en mi pecho. Esta vez, no dejaría que aquellos que me lastimaron a mí y a mi hijo se salieran con la suya. La sala ahora estaba vacía excepto por mí y el bebé. Con la sábana redonda de la enfermera aún sobre la mesa, tomé el bolígrafo. Un fuerte grito resonó por la habitación del hospital. La enfermera abrió la puerta y trajo la cama de hospital de mi mejor amigo. El bebé está llorando porque tiene hambre.
Deberías alimentar al bebé. De inmediato obedientemente hice lo que me dijeron. La persona que empujaba la cama de hospital de mi mejor amigo detrás de ellos no era otro que Louis. Entrecerré los ojos, culpándome por confiar demasiado en Louis y Rose en mi vida pasada. Nunca imaginé que tenían tratos secretos a mis espaldas. Parece que los dos ya habían mostrado signos de ambigüedad antes del apocalipsis. Bella, Louis es tan amable, se ofreció a ascenderme a una sala VIP. Desafortunadamente no quedaban lugares, así que sugirió que compartiera contigo. No te importa, ¿verdad? En mi vida anterior, estaba muy contenta de compartir una sala con Rose, incluso la enfrenté como madre soltera. Compré el doble de los suministros que había preparado para mi propio hijo y se los di. Ella no podía pagar los gastos del hospital e incluso me ofrecía prestarle dinero. Cuando no podía caminar, le pedí a Louis que la ayudara. Al final, mi amabilidad fue recompensada con traición y planes. Fue precisamente porque revelé mi riqueza frente a ella que concibió la idea de intercambiar a nuestros hijos. Al igual que en la vida anterior, sacó un relicario de plata y se lo puso a su propio hijo, luego sacó un brazalete y se lo puso a mi hijo. En la vida anterior, así fue como distinguió a nuestros dos hijos, porque los accesorios que dio eran fáciles de distinguir. Nunca sospeché que los niños habían sido intercambiados. Sonreí y le agradecí. Entonces inventé una excusa para salir, dejándole el tiempo y el espacio a ella. Ya que estás tan ansiosa por intercambiar niños, te daré la oportunidad. Esta vez, la que se congela en la ventisca debería ser otra persona. Cuando regresé a la sala, la expresión de Rose era de hecho antinatural. No la expuse, sonriendo mientras jugaba con el bebé acostado en el Moisés junto a mi cama de hospital, levantando y sacudiendo suavemente el brazo del bebé frente a mí. Tal como sospechaba, Rose había aprovechado la oportunidad para cambiar a su hija con la mía. El tiempo era esencial. Antes, cuando no había nadie alrededor, había usado un marcador para hacer varios agujeros ferozmente debajo de la axila de mi hija. Por eso mi bebé dormida soltó un llanto tan agudo, pero ahora, la niña con la que estaba jugando tenía las axilas perfectamente limpias. Rose me miró sin ser notada. La sonrisa en la comisura de sus labios se hizo más grande. Tengo tanta envidia de ti, teniendo un esposo como Louis, no como yo. Mi hijo ni siquiera tiene padre. Qué cosita más miserable. Tan fea y oscuro. ¿Quién sabe a quién se parece? Una niña como esta ni siquiera debería haber nacido en este mundo. Con eso, la expresión de Rose se volvió cruel mientras levantaba la mano y abofeteaba con fuerza al bebé dormido. El bebé despertó del golpe y comenzó a llorar incontrolablemente. Mi corazón se encogió en respuesta. El odio por Rose se hizo aún más fuerte. Justo entonces, Louis regresó con una caja de comida, y Rose inmediatamente puso una sonrisa aduladora, levantando naturalmente al bebé que lloraba para calmarlo. Viendo al hombre despreciable y a la mujer desvergonzada frente a mí, deseé poder despellejarlos vivos, pero ahora no era el momento. La enfermera abrió la puerta. Rose, sal para el examen. Trae a un miembro de la familia contigo. No es necesario, Louis, puedo ir sola, dijo Rose deliberadamente. Louis, tengo hambre. Intervine en el momento justo, provocando la vena rebelde de Louis. Louis frunció el ceño, lanzándome una mirada penetrante en mi dirección. ¿De verdad estás dejando que Rose vaya sola al chequeo? ¿Eres una mujer también? ¿No tienes ninguna empatía? Al final Louis todavía fue con ella. Curvé mis labios. Perfecto, justo como quería. Ahora podía cambiar la espalda del bebé en poco tiempo. Cambié a los bebés, para hacerlo más convincente. Sin piedad devolví esa bofetada al hijo de Rose. Cuando regresaron, manchas de lágrimas secas marcaron la cara del bebé. Me reí salvajemente, porque en esta segunda vida, sabía que en un mes, una ola de frío descendería sobre este lugar, con noticias pronosticando casi 3 meses de ventiscas. En mi vida anterior no estaba preparada, así que tuve que conformarme con los suministros del supermercado. Además, debido a la naturaleza excesivamente compasiva de Rose, se regalaron muchos suministros útiles. Esta vez, informé a mi hermano y padres con anticipación sobre el inminente apocalipsis. En cuanto a mí, comencé a comprar y almacenar suministros silenciosamente. El supermercado de nuestra familia está en el primer piso, con viviendas en el segundo piso. Debajo del primer piso, hay un sótano que siempre ha estado cerrado y nunca se ha usado. El dinero mueve a la yegua. En solo medio mes, mientras Luis estaba en el hospital, almacené en secreto todo lo necesario para la tormenta de nieve: chaquetas de plumas, comida, bebidas, suministros, incluso un generador diésel, todo guardado en el sótano. Preparé lo suficiente para un año entero, lo suficiente para sobrevivir a esta ola de frío. Después de mi parto-posparto, Luis y yo regresamos a casa. La televisión transmitía un pronóstico del tiempo sobre la inminente ola de frío.
Le di instrucciones a Luis para que contratara a alguien para reemplazar las ventanas del segundo piso con vidrio antibalas y añadiera mucho material aislante. Inesperadamente, después de que se completara la instalación, Luis trajo de vuelta a Rose y a su hija. Rose llegó a mi casa con su hija y su equipaje. No había tiempo para decírtelo, así que traje a la madre y a la niña aquí primero. Luis dijo, no tienen a nadie que los cuide y definitivamente no sobrevivirían en estos días. Sé generoso y no seas mezquino. Los recibí con una sonrisa, en realidad tenía miedo de que no vinieran, ¿de qué otra manera procedería mi plan de venganza? Su tiempo casi se acaba, así que no hay necesidad de preocuparse por asuntos tan triviales. Jugué con mi propio hijo y miré al que estaba en brazos de Rose. Ha pasado un mes, mi bebé ha crecido rubio y gordito bajo mi cuidado, mientras que el hijo de Rose sigue tan oscuro, arrugado y marchito como al nacer, como una pasa. Rose ha estado abusando de su propio hijo sin descanso. De repente, mi perro Money comenzó a ladrar ferozmente a la pareja de madre e hija, sobresaltada. Rose se desplomó débilmente en los brazos de Luis. Tengo miedo de los perros, Luis. Luis ladró amenazadoramente al perro 2 veces, pero Money no le prestó atención y continuó ladrando salvajemente, humillado y enfurecido. Luis agarró una escoba cercana y la blandió hacia Money. Rápidamente grité 2 veces y Money cerró su boca, mirando al poderoso Money. No pude evitar recordar mi vida pasada. En mi vida pasada, tan pronto como Rose llegó a mi casa, empezó a causar problemas para ahuyentar a Money. Money era mi dote. Golden Retriever, inteligente y cariñoso, pero era el único que ignoraba a Rose. Por eso Rose veía a Money como una serpiente venenosa o una bestia feroz, que constantemente buscaba peleas y obligaba a Luis a disciplinar a Money. Luis, estamos en medio de una tormenta de nieve apocalíptica. Money es un perro tan grande que come más que un hombre adulto. ¿Cómo podemos mantenerlo? Con 2 bebés en casa, tener un perro tan grande es muy peligroso. Además, es sucio y huele mal. Si los niños están cerca de él demasiado tiempo, podrían contraer neumonía. Escuché en las noticias que los perros pueden comerse a los bebés. Nuestros 2 hijos son tan pequeños. ¿Cómo podrían soportar eso? Luis creyó la calumnia de Rose y sacó a Money. Me arrodillé en el suelo agarrando la pierna de Luis, sollozando y rogándole que no enviara Money. Luis me empujó bruscamente a un lado, al verme. Intimidado, el dinero se liberó de las garras de Luis, se abalanzó sobre mi cama y le dio a mi bebé una mordida feroz. Luis se puso furioso y golpeó a Money sin piedad con un palo hasta que el pobre perro gimió de dolor. La mordedura del niño finalmente me llevó a decidir no quedarme con Money. Luis tomó un cuchillo de casa y apuñaló a Money, que ya estaba cubierto de heridas, luego lo desolló y deshuesó, preparando una olla entera de sopa de carne de perro para Rose, que usualmente decía tener miedo a los perros, no mostró miedo esta vez. Los 2 devoraron a Money por completo. En cuanto a mí, el dolor abrumador me dejó con problemas de salud duraderos. Mirando hacia atrás ahora, Money debe haber sabido que el bebé era hijo de Rose. Por eso mordió a alguien. Escuchar a Rose repetir sus viejos trucos, contraataque sin piedad. Los perros comen mucho pero no comen comida humana, come comida para perros. ¿Cómo podría robarte tus comidas, a menos que tú también comas comida para perros? ¿Eres un perro también? Rose, entiéndelo bien, nosotros te acogimos, y el dinero nunca te menospreció. ¿Quién eres tú para menospreciarlo? Al oírme decir esto, Rose se puso furiosa. ¿Qué tonterías estás diciendo? Solo me preocupa que la niña sea mordida. El dinero ha estado conmigo desde que nací y nunca ha mordido a nadie. Si alguna vez lo hace, definitivamente es porque alguien lo provocó. Luis me miró con enojo. Cuida tu tono, eso no es lo que Rose quiso decir, este perro realmente está causando problemas. Abrí una bolsa de palitos para masticar y se los tiré a Money, diciendo, adelante, inténtalo si te atreves. A quien intente deshacerse de Money, me desharé de él primero. Después de hablar, Money obedientemente enseñó los dientes y corrió al lado de Rose, mordiéndola fuerte a través de su ropa. Rose soltó un grito y cayó al suelo. Luis rápidamente se acercó y la llevó a la habitación de invitados. Al ver mi postura firme, Luis no se atrevió a decir mucho, pero siguió corriendo hacia. Todos los días, sin importar el motivo, sacaba el abrigo que había comprado con dinero y se lo ponía con cuidado. Dinero, un perro, estaba más abrigado que el bebé de un mes que Rose tenía en brazos. Esta Rose es una falsa santa, pero es una auténtica crueldad.
En mi vida anterior, por ser demasiado blanda, abandoné a Dinero, lo que hizo que Luis pensara que había perdido a mi protector. Luego abusó de mí verbal y físicamente mientras se mostraba cariñoso con Rose. En esta vida, quiero tanto a la niña como al perro. Al día siguiente la hija de Rose tenía más moretones. Debió de haber descargado su frustración con la niña después de quedar mal conmigo ayer. Últimamente me he acostumbrado al abuso que Rose hace de la niña. De repente le lanzaba objetos, la envolvía en sábanas finas mientras se vestía de forma cálida y cómoda, y deliberadamente le negaba la comida hasta que la niña lloraba de hambre sin control, para luego alimentarla en secreto con la fórmula más barata. Todo esto lo hacía a espaldas de Luis. Pero con mi hijo ella estaba extremadamente atenta, llenándolos de elogios y juegos, aunque siempre limité el tiempo que pasaba con mi pequeña, a menudo me preguntaba qué pasaría si supiera que la niña a la que abusó sin piedad era suya. Arrojó a la niña al sofá con naturalidad y luego se giró para mirar al bebé en mis brazos. Me equivoqué ayer, hermana bella, tu bebé está tan bien cuidado, tan hermoso y tierno, tan hermoso, asentí, claramente se parece a su madre. De piel clara y ojos grandes. No como el mío, una cosa miserable, quién sabe si siquiera vivirá para crecer. Apreté mi agarre sobre la niña en mis brazos y le dije con orgullo, para mi hija, la lactancia materna sola no es suficiente antes de dar a luz. Compré específicamente fórmula importada, que cuesta más de 1000 yuanes por lata, para que obtenga todos los nutrientes esenciales. Si quieres, puedo enviarte el enlace, puedes comprarlo después de que termine el apocalipsis. Al escuchar esto, un destello de astucia cruzó el rostro de Rose. Tu hija es la princesa más preciada del mundo, así que por supuesto que se merece lo mejor. En cuanto a mía, ya le estoy haciendo un favor al no dejarla morir congelada en la nieve. Ni siquiera merece una fórmula tan cara. Mientras hablaba, Luis se acercó. Bella simplemente no me escucha. La lactancia materna es la única forma de mantener a un niño sano. Rose, tu bebé se alimenta exclusivamente de leche materna. ¿Cierto? Rose asintió rápidamente al oír esto. Luego cogió a su bebé arrugado y, sin dudarlo, frente a Luis, le levantó la camisa para empezar a amamantar. Luis fingió ser correcto, pero sus ojos no pudieron evitar mirar el pecho de Rose. Los dos se volvieron inseparables y se acercaron mucho. La hija de Rose debería agradecerle a Luis, porque de lo contrario, Rose nunca habría estado dispuesta a dejar que ese bebé arrugado que odiaba con pasión se alimentara hasta saciarse. De repente se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Corrimos a la entrada del supermercado de abajo. Cuando el pronóstico del tiempo predijo la llegada de una ola de frío, inmediatamente reemplacé todas las ventanas y puertas de mi casa con vidrios ultragruesos a prueba de balas y aislamiento. Materiales en el apocalipsis helado, todos luchan por sobrevivir, y no hay garantía de que no ocurran incidentes terribles. Debo proteger a mi propio hijo. Tan pronto como Rose vio que era una persona mayor, inmediatamente quiso dejarlos entrar, pero la detuve. Hermana bella, hay una anciana afuera, date prisa y déjala entrar antes de que se congele, dijo Rose con una mirada de lástima. Arqueé una ceja. Sientes lástima por un completo extraño, pero no sientes lástima por tu propio hijo. Envuelto solo en una sábana con la cara morada por el frío, al oírme decir esto, Rose inmediatamente actuó frágil. Luis, esta es mi primera vez dando a luz, todavía soy solo una niña, ¿cómo podría tener alguna experiencia? A diferencia de la hermana bella, que parece que ha tenido varios hijos y lo sabe todo al dedillo, después de escuchar, Luis me empujó a un lado, abrió la puerta del supermercado, y continuó reprendiéndome sin descanso. Bella. Otras mujeres se vuelven más maternales y radiantes después de convertirse en madres. Mira a Rose, ella es incluso más amable ahora. ¿Cómo es que tú eres todo lo contrario? Este es un momento especial, necesitamos más amor y tolerancia. El anciano finalmente fue dejado entrar, y lo primero que hizo fue mendigar comida. Ella dijo que había 5 bocas que alimentar en casa, incluyendo. Mantuvo su expresión llorosa. Esa anciana da pena. ¿Qué te pasa, Luis? Al ver que Luis la ignoraba, Rose adoptó una actitud frágil. De repente Luis la apartó. ¿Cómo puedes ser tan santo? Te preocupas por si los demás tienen suficiente para comer, pero ¿y tu propio hijo? ¿Y Bella y yo? Rose se quedó atónita con estas palabras. Luis, ¿no fuiste diferente anoche? Dijiste que era más amable y considerada que Bella, que era mejor en la cama. En cuanto terminó de hablar, Luis le dio una bofetada a Rose.
No te atrevas a calumniarme. Si Bella se entera de esto, verás cómo te trato. De repente todo encajó. Con razón Luis dijo que no pudo dormir anoche y bajó al supermercado. Resulta que buscaba algo emocionante. La bofetada fue tan fuerte como la de un hombre adulto y el rostro de Rose se hinchó de inmediato. El ruido de su discusión. Al niño que estaba cerca, Rose lo interrumpió y empezó a llorar a gritos. Rose se cubrió la cara hinchada con una mano mientras agarraba el termo que tenía a su lado con la otra, lanzándolo directamente al bebé que lloraba. Con un golpe sordo, dio en el blanco haciendo que el niño llorara aún más fuerte. Ignorándolo, Rose se arrastró para consolar a Luis. Los dos lunáticos se abrazaron de nuevo. Regresé silenciosamente a mi habitación, creando la ilusión de que seguía dormido. Al día siguiente la venganza finalmente llegó. Temprano en la mañana, los supermercados fueron golpeados con fuerza. Después de calmar al niño, llamé a Luis para que bajaran a revisar juntos. Inesperadamente 7 u 8 personas estaban de pie en la furiosa ventisca. La anciana que vino ayer, envuelta en una chaqueta de plumas, nos señaló con dedos temblorosos. Son ellos, están acaparando provisiones para un supermercado entero, dejando que una anciana como yo muera. Dejen de tocar. No vamos a abrir la puerta. Luis gritó. La gente en la tormenta de nieve me ignoró. Luis empezó a destrozar la puerta con palas y garrotes. Ni la puerta más robusta aguantaba semejante maltrato. Tenía miedo de que la destrozaran, así que fui rápidamente a abrirla. Varias personas se apiñaron en el supermercado. Luis me fulminó con la mirada. ¿Por qué demonios abriste la puerta? Me encogí de hombros. Tú y Rose trajeron a esta gente aquí. Encárguense de ellos. Rose acababa de bajar las escaleras, con un camisón de tiras y sin nada debajo, con la intención de seducir a Luis, pero varios hombres adultos la miraron con lascivia. Rose gritó. Los ojos de los hombres se iluminaron cuando inmediatamente agarraron a Rose. Eres un hombre afortunado, 2 mujeres te hacen compañía, además de un supermercado tan grande con tantos suministros. Luis frunció el ceño. ¿Qué quieres? Comparte los suministros con nosotros o te arrepentirás. ¿Por qué debería? Porque los superamos en número. Hace un frío glacial y todos los hogares se han quedado sin agua y comida. Con un supermercado tan grande deberías donar algo. Rose se encogió. Ya hemos dado tanto, si te atreves a causar problemas, llamaré a la policía. El líder de los hombres miró a Rose con lascivia y dijo con una sonrisa lasciva, mi madre me dijo que había una mujer muy amable aquí y resulta que eres tú, la policía. Podrías llamar al mismísimo Rey del Cielo y nadie te ayudaría. Di una palabra más y no solo te quitaremos tus provisiones, sino que también te llevaremos a ti. El rostro de Rose palideció de miedo. Luis, sálvame, ni siquiera puedo cuidar de mí mismo. ¿Cómo se supone que voy a salvarte? Luis era un hombre que parecía fuerte pero era débil por dentro. Después de unas pocas amenazas de los hombres, entregó el supermercado sin luchar, después de que el grupo hubiera saqueado por completo el supermercado. Luis ya no pudo contener su ira, dio un paso adelante y abofeteó a Rose con fuerza en la cara. Todo es culpa tuya, siempre haciéndote la santa moralista, ahora mira lo que has hecho, has traído a toda una multitud sobre nosotros. La bofetada aterrizó en el otro lado de su cara, la que no le había dado el día anterior, dejó a Rose completamente hinchada como la cabeza de un cerdo. Acababa de presenciar la cobardía de Luis y se negó a ceder incluso después de ser golpeada. Le escupió. No fuiste tú quien quiso presumir, abandonando a su propia esposa e hijo solo para hacerse el generoso benefactor. Dilo una vez más, maldita sea. Luis volvió a patear a Rose en el estómago. Justo ayer dijiste que te divorciarías de Bella y te casarías conmigo cuando terminara el apocalipsis. ¿Lo has olvidado? Dijiste que Bella era solo una bruja agotada. Al oír esto, Luis comenzó a golpear y patear a Rose violentamente. No te atrevas a incriminarme, fuiste tú quien me sedujo, zorra, te haré papilla el útero. Observé con diversión desde un lado cómo estos dos conspiradores se enfrentaban por ganancias triviales. Absolutamente ridículo. Luis, exhausto por la pelea, se me acercó y me dijo, cariño, no le creas, me está incriminando. Tenemos un hijo. Juntos, te amo más que nadie. Lo miré en silencio,
esperando a ver qué haría después. Al ver que lo ignoré, Luis entró en pánico, arrastró a Rose, que estaba tendida en el suelo con su camisón de encaje. Afuera a las temperaturas bajo cero de más de menos 30 grados centígrados, ignorando sus luchas, cariño, créeme, nunca caería en los trucos de esta mujer viciosa, mírame tirarla para que muera congelada, no me dejes afuera, por favor. Rose se aferró a la pierna del pantalón de Luis, rogando. Desesperadamente estaba equivocada, todo es mi culpa, por favor perdóname, hace demasiado frío aquí afuera, no quiero morir. Luis no prestó atención a sus súplicas y no mostró piedad, arrojando a Rose, vestida con poca ropa, a la ventisca antes de cerrar la puerta de golpe. Después de un rato, Luis abrió la puerta de nuevo. Rose pensó que había cambiado de opinión y justo había comenzado a sonreír cuando un niño envuelto en una sábana fue arrojado sobre su cabeza. Debido al maltrato de Rose, la respiración del niño ya era muy débil, apenas aferrándose a la vida por la pura resiliencia de un bebé. Al ver que también lo arrojaban, Rose quedó completamente devastada. De repente comenzó a forcejear. Sostuvo al niño en brazos, se arrodilló en la entrada del supermercado y golpeó la puerta, temblando de frío. Lloró, el niño, este niño es tuyo. Intercambié a los bebés. Por favor, déjame entrar para que pueda devolverte a tu hijo. Luis se quedó completamente impactado al oír esto. Tras un largo silencio finalmente dijo, así que has estado golpeando y regañando a este niño todos los días porque intercambiaste a los bebés. Te juzgué mal. En realidad eres una mujer tan cruel. Luis me miró fijamente pero no reaccioné con la sorpresa, la rabia o el dolor que él esperaba. Subí tranquilamente las escaleras y bajé al niño, ahora despierto, bajo mi cuidado. El bebé era regordete y rubio, rebosante de la vitalidad de un recién nacido. Observando a Rose acurrucarse como un camarón, temblando de frío. Blizzard sonreí con alegría. ¿Qué pasaría si te dijera que la bebé en tus brazos es tu propia hija biológica? Al oírme decir esto, Rose se quedó completamente impactada, explicó con ansiedad, fui yo quien intercambió a nuestros hijos, el día que me mudé a tu habitación del hospital, yo intercambié a los dos bebés, asentí, lo sé, les diste joyas a los niños, ¿no? ¿No fue eso solo para marcarlos para el intercambio? Rose se negó a creerme. Si lo supieras, ¿cómo pudiste dejar que abusara de la niña? Imposible a menos que solo seas una mujer desalmada que se quedaría parada viendo a alguien más maltratar a su propio hijo sin hacer nada. Luis, está dispuesta a abandonar a su propio hijo, ella es el verdadero monstruo, sálvame por favor. Nunca haría algo así, te escucharé. Luis, no me dejes aquí afuera, reí con ganas, tú eres quien intercambió a los bebés, ¿cómo puedes llamarme cruel, monstruo hipócrita? Revelé tranquilamente la verdad, diciéndole a Rose que había intercambiado el niño. Regresó. Rose seguía luchando desesperadamente. Los cambié de nuevo más tarde. Por favor déjame entrar, hace mucho frío afuera. Rose ya sufría de hipotermia, su voz se debilitaba. Decidí dejarla morir con claridad. Tenía miedo de que de repente te volvieras astuto y cambiaras a los bebés en secreto, así que compré específicamente tiras de prueba de tipo de sangre. Mi hijo tiene tipo de sangre AB, mientras que el tuyo tiene tipo O. Es fácil saber de quién es el hijo. Eres el tonto aquí, ¿de verdad creías que todos los demás son tan estúpidos como tú? El bebé que has estado abusando todos estos días, muriendo de hambre y frío, es tu propio hijo, Bill. Miserable mujer, que tu hijo nazca para ti no es menos que una tragedia cósmica. Ver a Rose terminar así hoy. Sentí una oleada de satisfacción vengativa en nuestra vida pasada. Ella abusó de mi hijo, nos abandonó en la nieve para que nos las arregláramos solos y morimos congelados. Ahora finalmente ha probado esa misma amargura. Luis es un indeciso. Después de escuchar nuestra conversación, él rápidamente se puso de mi lado. Rose es solo una mujer venenosa, sería mejor que muriera congelada. Cariño, no debes creer ni una palabra de lo que dice. Viendo a Luis cambiar de bando de repente sonreí, tanto en vidas pasadas como presentes. Luis permaneció indiferente al abuso de Rose hacia la niña, hasta que el cuchillo cayó sobre él, hasta que otros saquearon los suministros del supermercado. Solo entonces comenzó a resentirse con Rose. En mi vida anterior, después de que la niña y yo morimos, no mostró una pizca de pena o remordimiento. Mi odio por él no es menor que el que siento por Rose. Después de lidiar con Rose, fue su turno. Luis me siguió escaleras arriba, disculpándose y quejándose continuamente conmigo. Fue Rose quien me sedujo. Siempre te he amado más, incluso si me distraigo en el camino. A quien más amo siempre has sido tú, mi esposa. También tenemos una hermosa hija. Sobrevivamos juntos a este apocalipsis y vivamos bien. Fui a calmar a la niña.
Luis salió de la habitación y cerró la puerta. Ya es tarde para palabras, crees que eres mejor, no eres mejor que Rose, ella merecía morir, y tú tampoco mereces vivir. Miré a Luis con fiereza, recordándole cada una de sus fechorías. Luis seguía disculpándose, y le di una bofetada en la cara. Ya terminaste, ya me disculpé, ¿qué más quieres? Déjame recordarte, esto es el apocalipsis, quién sabe si tus padres o tu hermano siguen vivos, y aquí estás, haciéndote el arrogante conmigo, ¿qué te da derecho? Dicho esto, levantó la mano para devolverme la bofetada. Me burlé. Dinero, esto es el apocalipsis, las reglas y las leyes ya no existen. Si puedes soñar con dos mujeres compartiendo un mismo marido, entonces ciertamente tengo derecho a acabar contigo. Rose recibió lo que se merecía, y en cuanto a ti, tampoco te dejaré salir fácil, cómplice. Dinero se abalanzó de repente sobre Luis, mordiéndolo con fuerza en el cuello. Luis se retorcía de dolor mientras el Dinero lo perseguía sin descanso, dejándolo cubierto de heridas de mordeduras. Al final Luis terminó con el tendón de Aquiles mordido por el Dinero, su garganta dañada y perdió un ojo, quedando completamente discapacitado. Abrí una lata grande de comida para perros por Dinero como recompensa. El recuerdo del Dinero siendo desollado y desmembrado en mi vida pasada aún persiste en mi corazón, así que esto puede considerarse como la venganza del Dinero. El ensangrentado y maltratado Luis, ahora parecido a un montón de barro, fue encerrado por mí en el baño junto al primer piso del supermercado, sobreviviendo a diario por mi misericordia. Cuando estoy feliz, saco un paquete de bocadillos caducados del almacén para que coma. Cuando estoy triste, desahogo mi ira ferozmente con una escoba o un rodillo. Cuando Luis solloza y me suplica, me río alegremente pero golpeo aún más fuerte. Frente a él cuido con devoción a mi hija. Los dos disfrutamos de bocadillos de olla caliente y mirando series en nuestra cálida habitación. Luis se desploma en el baño frío, soportando cada día con arrepentimiento y tormento. Las provisiones del sótano fueron más que suficientes para ayudarnos a sobrevivir a esta ola de frío. 2 meses después, la ventisca cesó silenciosamente. A primera hora de la mañana, un rayo de sol se coló por la ventana, iluminándonos a mí y a la niña que llevaba en brazos. Mi hija rió alegremente. La nieve se derritió lentamente, las temperaturas volvieron a la normalidad y la gente finalmente salió de sus casas. El mundo recuperó su antigua vitalidad. Liberé a Luis. Tras 2 meses de confinamiento, había perdido la voz y la cordura, a veces lúcido, a veces confuso, convirtiéndose en una persona discapacitada completamente destrozada y aturdida. En cuanto se restableció el orden social, inmediatamente solicité el divorcio de Luis en el juzgado. Expliqué que sus lesiones eran consecuencia de defender el supermercado de nuestra familia durante un robo. Luis, que no tenía padres, fue enviado a vivir con su hermano. Su hermano lo acogió a regañadientes, proporcionándole solo el mínimo indispensable de comida y refugio cada día. Luis había perdido por completo su intelecto, hasta el punto de que incluso un niño de 3 años podía intimidarlo. En cuanto a mí, tomé a mi hija y regresé a casa de mis padres, viviendo una vida feliz. No volví a saber de Luis hasta 6 meses después. Su hermano me dijo que Luis fue enviado a un hospital psiquiátrico. Originalmente, después de ser enviado de regreso a la casa de su hermano, lo cuidaron adecuadamente por un tiempo, pero siempre albergó cierta hostilidad hacia la esposa de su hermano. Al principio, solo miraba a su cuñada con malicia, pero gradualmente se intensificó hasta atacarla con lo que tuviera a mano. El peor incidente fue cuando Luis tomó un cuchillo. La familia del hermano Luis no pudo soportarlo más y lo envió a un hospital psiquiátrico. Mirando la foto familiar en la publicación de redes sociales de su hermano, lo entendí todo, porque la cuñada de Luis se parece a Rose. Parece que Luis alberga un odio intenso por Rose. Lástima por esa gente, nunca reflexionan sobre sí mismos, siempre ponen excusas y culpan a otros por sus faltas. Este par de escorias que me mataron a mí y a mi hijo en nuestra vida pasada, merecen cada pedacito de su sufrimiento actual por lo que han hecho. La cálida luz del sol entró a la habitación, marcando el comienzo de otro ciclo. Mami, mami. La voz de mi hija llamó mientras me miraba con sus grandes y brillantes ojos. Llena de alegría, abracé a mi hija fuertemente. En esta vida, la protegeré y la veré crecer sana y salva. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo. En la sección de comentarios, ¿qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal.
nos vemos la próxima vez, y la gente finalmente salió de sus hogares. El mundo recuperó su antigua vitalidad, liberé a Luis. Después de 2 meses de confinamiento, había perdido la voz y la cordura, a veces lúcido, a veces confundido, convirtiéndose en una persona discapacitada completamente destrozada y aturdida. Tan pronto como se restableció el orden social, inmediatamente solicité el divorcio de Luis en el tribunal, expliqué sus lesiones como resultado de defender el supermercado de nuestra familia durante un robo. Luis, que no tenía padres, fue enviado a vivir con su hermano lo acogió a regañadientes, proporcionándole solo el mínimo indispensable de comida y refugio cada día. Luis había perdido por completo su intelecto, hasta el punto en que incluso un niño de 3 años podía intimidarlo. En cuanto a mí, tomé a mi hija y regresé a casa de mis padres, viviendo una vida feliz. No volví a saber de Luis hasta 6 meses después. Su hermano me dijo que Luis fue enviado a un hospital psiquiátrico originalmente. Después de ser enviado de regreso a la casa de su hermano, lo cuidaron adecuadamente por un tiempo, pero siempre albergó alguna hostilidad hacia la esposa de su hermano. Al principio, solo miraba a su cuñada con malicia, pero gradualmente se intensificó hasta atacarla con lo que tuviera a mano. El peor incidente fue cuando Luis tomó un cuchillo. La familia del hermano Luis no pudo soportarlo más y lo envió a un hospital psiquiátrico. Al ver la foto familiar en la publicación de su hermano en las redes sociales, lo entendí todo, porque la cuñada de Luis se parece a Rose. Parece que este Luis alberga un odio intenso por Rose. Compadezco a esa gente. Nunca reflexionan sobre sí mismos, siempre ponen excusas y culpan a otros por sus faltas. Este par de escorias que nos mataron a mí y a mi hija en nuestra vida pasada, merecen cada parte de su sufrimiento actual por lo que han hecho. La cálida luz del sol entró a raudales en la habitación, marcando el comienzo de otro ciclo. Mami, mami, la voz de mi hija gritó mientras me miraba con sus grandes y brillantes ojos. Rebosante de alegría, abracé a mi hija con fuerza. En esta vida, la protegeré y la veré crecer. Con seguridad, esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Y la gente finalmente salió de sus hogares, el mundo recuperó su antigua vitalidad. Liberé a Luis. Después de 2 meses de confinamiento, había perdido la voz y la cordura, a veces lúcido, a veces confundido, convirtiéndose en una persona discapacitada completamente destrozada y aturdida. Tan pronto como se restableció el orden social, inmediatamente solicité el divorcio de Luis en el tribunal, expliqué sus lesiones como resultado de defender el supermercado de nuestra familia durante un robo. Luis, que no tenía padres, fue enviado a vivir con su hermano lo acogió a regañadientes, proporcionándole solo el mínimo indispensable de comida y refugio cada día. Luis había perdido por completo su intelecto, hasta el punto en que incluso un niño de 3 años podía intimidarlo. En cuanto a mí, tomé a mi hija y regresé a casa de mis padres, viviendo una vida feliz. No volví a saber de Luis hasta 6 meses después. Su hermano me dijo que Luis fue enviado a un hospital psiquiátrico originalmente. Después de ser enviado de regreso a la casa de su hermano, lo cuidaron adecuadamente por un tiempo, pero siempre albergó alguna hostilidad hacia la esposa de su hermano. Al principio, solo miraba a su cuñada con malicia, pero gradualmente se intensificó hasta atacarla con lo que tuviera a mano. El peor incidente fue cuando Luis tomó un cuchillo. La familia del hermano Luis no pudo soportarlo más y lo envió a un hospital psiquiátrico. Al ver la foto familiar en la publicación de su hermano en las redes sociales, lo entendí todo, porque la cuñada de Luis se parece a Rose. Parece que este Luis alberga un odio intenso por Rose. Compadezco a esa gente. Nunca reflexionan sobre sí mismos, siempre ponen excusas y culpan a otros por sus faltas. Este par de escorias que nos mataron a mí y a mi hija en nuestra vida pasada, merecen cada parte de su sufrimiento actual por lo que han hecho. La cálida luz del sol entró a raudales en la habitación, marcando el comienzo de otro ciclo. Mami, mami, la voz de mi hija gritó mientras me miraba con sus grandes y brillantes ojos. Rebosante de alegría, abracé a mi hija con fuerza. En esta vida, la protegeré y la veré crecer. Con seguridad, esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Luis había perdido por completo su intelecto, hasta el punto de que incluso un niño de 3 años podía acosarlo.
En cuanto a mí, cogí a mi hija y regresé a casa de mis padres, viviendo feliz. No volví a saber de Luis hasta 6 meses después. Su hermano me dijo que lo habían internado en un hospital psiquiátrico. Inicialmente, tras ser enviado de vuelta a casa de su hermano, lo cuidaron adecuadamente durante un tiempo, pero siempre sintió cierta hostilidad hacia la esposa de su hermano. Al principio, solo miraba a su cuñada con malicia, pero gradualmente la situación se intensificó hasta atacarla con cualquier cosa que tuviera a mano. El peor incidente fue cuando Luis tomó un cuchillo. La familia del hermano Luis no pudo soportarlo más y lo envió a un hospital psiquiátrico. Al ver la foto familiar en la publicación de su hermano en las redes sociales, lo entendí todo. Porque la cuñada de Luis se parece a Rose. Parece que Luis siente un odio intenso por Rose. Es una lástima por esa gente, nunca reflexionan sobre sí mismos, siempre ponen excusas. Y culpar a otros por sus faltas, este par de escorias, que nos mataron a mí y a mi hijo en nuestra vida pasada, merecen cada parte de su sufrimiento actual por lo que han hecho. La cálida luz del sol entró en la habitación, marcando el comienzo de otro ciclo. Mami, mami, la voz de mi hija llamó mientras me miraba con sus grandes y brillantes ojos. Llena de alegría, abracé a mi hija con fuerza. En esta vida, la protegeré y la veré crecer sana y salva. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Esperando escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Luis había perdido por completo su intelecto, hasta el punto de que incluso un niño de 3 años podía acosarlo. En cuanto a mí, cogí a mi hija y regresé a casa de mis padres, viviendo feliz. No volví a saber de Luis hasta 6 meses después. Su hermano me dijo que lo habían internado en un hospital psiquiátrico. Inicialmente, tras ser enviado de vuelta a casa de su hermano, lo cuidaron adecuadamente durante un tiempo, pero siempre sintió cierta hostilidad hacia la esposa de su hermano. Al principio, solo miraba a su cuñada con malicia, pero gradualmente la situación se intensificó hasta atacarla con cualquier cosa que tuviera a mano. El peor incidente fue cuando Luis tomó un cuchillo. La familia del hermano Luis no pudo soportarlo más y lo envió a un hospital psiquiátrico. Al ver la foto familiar en la publicación de su hermano en las redes sociales, lo entendí todo. Porque la cuñada de Luis se parece a Rose. Parece que Luis siente un odio intenso por Rose. Es una lástima por esa gente, nunca reflexionan sobre sí mismos, siempre ponen excusas. Y culpar a otros por sus faltas, este par de escorias, que nos mataron a mí y a mi hijo en nuestra vida pasada, merecen cada parte de su sufrimiento actual por lo que han hecho. La cálida luz del sol entró en la habitación, marcando el comienzo de otro ciclo. Mami, mami, la voz de mi hija llamó mientras me miraba con sus grandes y brillantes ojos. Llena de alegría, abracé a mi hija con fuerza. En esta vida, la protegeré y la veré crecer sana y salva. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Esperando escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. La cálida luz del sol entraba a raudales en la habitación, marcando el inicio de otro ciclo. Mami, mami, la voz de mi hija llamaba mientras me miraba con sus grandes y brillantes ojos. Llena de alegría, abracé a mi hija fuertemente. En esta vida, la protegeré y la veré crecer sana y salva. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. La cálida luz del sol entraba a raudales en la habitación, marcando el inicio de otro ciclo. Mami, mami. La voz de mi hija llamaba mientras me miraba con sus grandes y brillantes ojos. Llena de alegría, abracé a mi hija fuertemente. En esta vida, la protegeré y la veré crecer sana y salva. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.